Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Me encanta verles. El lema de nuestra denominación durante este año en todo el mundo es: esta es nuestra historia. ¿Y cuál es la historia? Esta es nuestra historia, se refiere a todo lo que está escrito, revelado por Dios en su palabra. Y el texto base, ese salmo, es una exhortación. Que lo digan quiénes. Que cuenten la historia de los redimidos. ¿Y cuál es la historia que hay que contar? Las grandes obras de Dios, y entre ellas la más grande de las obras es la obra de la redención. ¿Cierto? Dentro de la gran historia hay pequeñas historias, pero la más grande historia allí es que hay un Dios todopoderoso, amoroso, que trazó un plan para salvar a la humanidad perdida. Y el texto lema dice que lo digan los redimidos, o sea, que cuenten la historia. Nosotros que ya la sabemos, que muy a menudo la recordamos, estamos llamados a contar esa historia, a dársela a otros, a compartírsela a otros. Hace 2 semanas yo hablé del llamado que el Señor nos había hecho a todos para hacer eso, muy bien, para ser pescadores de almas. Muy bien, pescadores de almas. Un llamado que el Señor hizo a todos los discípulos, a todos, para que seamos pescadores de almas. Y yo les hablaba que pues el Señor Jesucristo capacitó a sus discípulos, y en los 3 años de capacitación tuvo momentos de práctica, ¿cierto? Entonces hubo un momento en que los envió: bueno, muchachos, vamos a practicar lo que yo les enseñé. Vayan pues, intenten hacerlo, me traen un informe. Pero también el Señor modelaba, es decir, hacía el trabajo para que ellos lo vieran. Algunos dicen que en el proceso de liderazgo es: primero, tú estás ahí y me ves cómo lo hago. Después lo hacemos juntos. Después yo te envío para que tú lo hagas, ¿cierto? Un proceso en el cual la persona es capacitada, modelada y después es enviada. Entonces Jesús, en el texto que vamos a tratar hoy, Jesús está modelando cómo hacer para compartir y contar la historia. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 19. Un texto que mencionó Shirley ahora en el primer tiempo de alabanza. Lucas capítulo 19, una preciosa historia que todos conocemos, que la conocemos muy bien. Lucas 19, 1 al 10. ¿Cómo contar la historia? En otras palabras, ¿cómo evangelizar? ¿Cómo compartir con otros de Dios? Realmente no existe un método de evangelismo. Existen millones de métodos, cada uno de acuerdo al contexto, a la cultura y al perfil del comunicador, ¿cierto? Hay personas que, yo recuerdo, ahora no es muy común, pero tiempos atrás, habían personas que esto se llamaba evangelismo explosivo y era en frío, entonces se paraban en un bus y empezaban a predicar. ¡Wow! Y yo decía, uy, no les da susto, no pararse en un bus a predicar. O hay personas que se paran enfrente de una plaza, 2.000, 3.000, 5.000 personas y predican. Hay personas que van y lo hacen puerta a puerta. Hay personas que al compañero de trabajo invitan a alguien a tomarse un café en su casa. Bueno, existen millones de métodos. Lo importante es hacerlo de acuerdo al perfil de cada uno. Jesús aquí nos muestra un método muy interesante. Lucas capítulo 19, versos 1 al 10, dice así la santa palabra del Señor. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que allí había un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era como yo, era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo, se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar, muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador.
Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios nos bendiga a través de su santa palabra. El Evangelio de Lucas es mi preferido, se los confieso. De los 4 evangelios es mi preferido. Es un evangelio que fue escrito a los gentiles, ¿cierto? Escrito a los que no son judíos. Entonces es un evangelio que lleva un orden cronológico porque el autor era historiador, que detalla ciertos milagros del Señor porque él era médico, era un tipo muy letrado. Fue parte del equipo misionero de Pablo, entonces tenía experiencia en las misiones, y pues como no es para judíos y explica muy bien, pues a mí me gusta muchísimo. Este evangelio contiene este tipo de relatos en donde se muestra el propósito del evangelio del Señor y nos enseña cómo Jesucristo cultivó las relaciones interpersonales con no creyentes con el ánimo de compartirles el evangelio. Entonces, el método que aquí se resume de contar la historia es relaciones interpersonales. Nadie puede decir que no tiene relaciones interpersonales. Todos tenemos alguien con quien hablamos, a quien saludamos, con quien compartimos algo. Entonces, es un método que cualquiera puede aplicar. Miremos algunos puntos clave que Jesús nos enseña para contar la historia. Algunos puntos clave en esta historia para aprender a contar la historia. Número 1, tener reconocimiento. Número 1, tener reconocimiento. El verso 3 dice que a Jesús lo seguía una gran multitud. Su predicación y sus milagros hacían de él un gran personaje. Pues por algo Zaqueo buscó a Jesús. Zaqueo era una persona con cierto nivel de importancia. Era un empleado oficial del Imperio Romano, aunque eso le daba importancia y también rechazo, porque pues, se consideraba un traidor a la patria, cobrando intereses para el imperio opresor. Pero de alguna manera era una persona muy visible, además era muy adinerada, tenía una posición en la sociedad. Así que él, chisme, ¿cierto? Yo quiero ver. O si desde antes ya había un sentir, no sabemos, pero él quería ver a Jesús. Él quería ver a Jesús porque había un reconocimiento en Jesús. Para nosotros contar la historia, no necesitamos tener el nivel de reconocimiento de Jesús, no lo vamos a tener. Iluso sería pensar que nosotros llegáramos al reconocimiento que tiene Jesús. Sin embargo, es importante que la gente sepa de nosotros. Es decir, no puede existir un cristiano incógnito. No. Si eres incógnito, pues ese cristianismo está como raro. Sí, un cristiano infiltrado, eso es raro. Un cristiano se hace notar. Alguna vez leí en las redes sociales, si tú eres cristiano, tus vecinos pronto se darán cuenta. Qué interesante. Por tus palabras, por tus actos, por tu forma de actuar, por tu forma de ser. La gente lo mínimo que le dice a uno es, usted es diferente. Yo no sé usted qué tiene, pero usted es diferente. Usted marca diferencia con la masa. Usted es diferente al vulgo, a toda la cantidad de gente. Eres diferente. Hay algo que... Nosotros tenemos que marcar diferencia y en algún sentido tener un reconocimiento. Que somos hijos de Dios, que somos creyentes en Jesucristo, que somos salvos y que podemos ofrecer una alternativa para la salvación del mundo. ¿Qué dirá la gente que nos rodea? ¿Qué dirán de nosotros? ¿Que somos buenos vecinos? ¿Que somos buenas personas? ¿Que somos buenos ciudadanos? ¿Que somos como el buen samaritano? ¿O dirán, uy, esos tan odiosos? Hay
Yo no sé por qué hubo en cierto momento del cristianismo aquí en Colombia, tal vez todavía existe eso en la mente de algunos, que un cristiano tenía que ser aislado, por allá como un ermitaño, no saluda a nadie, no comparte con nadie, porque se contamina del mundo. Y no saludan a nadie, y son así, ellos ensimismados. Eso es cristianismo. No. ¿Cómo vamos a hacer sal y luz si no estamos entre la gente? ¿Cómo van a conocer el amor de Dios si no estamos ahí para mostrárselo? ¿Cómo no van a conocer las obras de Dios si no estamos ahí para actuarlas? Si Jesús hubiese tenido mala fama, mala reputación, la gente no estaría curiosa por conocer. Nadie habría salido a escuchar su predicación a ver quién es ese. Un tipo malo, un tipo mala gente, un tipo que no da ejemplo. Pero él tenía su reconocimiento. Si nosotros somos serviciales, amables, saludables, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? A la gente. Eso nos da una reputación. Lo mínimo que nos van a decir es más saludable que un agua de malva. ¿Cierto? Atentos, educados, confiables, entre otras. Entonces, cuando uno en el medio en el que se desenvuelve es así, abre puertas. La gente ve en uno algo, un reconocimiento. Y eso es un imán, eso es una puerta abierta para luego compartir el evangelio. Algunos puntos clave que Jesús nos enseña para contar la historia. En primer lugar, tener reconocimiento. En segundo lugar, aprovechar cualquier indicio de interés. Versículos 2 al 4. Entonces, vamos en que Zaqueo se interesa en Jesús y se subió a un árbol. Imaginen la multitud, la cantidad de gente, y si el hombre era de mi estatura, no alcanza a ver. Entonces se subió a un árbol para poder mirar a ver el personaje famoso que va a pasar por aquí. Y Jesús es sensible a eso. Es increíble que entre la multitud Jesús se pille esos detalles. Hay un hombre que se subió a un árbol para verlo, que es tal su nivel de interés, que está pasando inclusive por los obstáculos, no alcanza a ver, pero pues yo me invento algo. Otro se devuelve, no vi nada, me devuelvo. No, yo persevero. Mi objetivo es venir a ver a Jesús, yo me subo encima de lo que sea, así me toque subirme aquí, pero yo quiero ver a Jesús. Y el hombre perseveró, y Jesús fue sensible a eso. Jesús se la pilló, pescó un indicio, aquí hay un interés, aquí hay alguien que abrió una lucecita, una endija, y por ahí me meto. Jesús lo miró, vio su necesidad y no le dijo, ay, qué chévere, que Dios te bendiga, que sigas tu vida. No, dijo, no, estás interesado, yo también estoy interesado en ti. Es más, invítame a tu casa para que comamos juntos. Justo antes de este acontecimiento, Jesús había hecho mención a algunos temas que de alguna manera se relacionaban con Zaqueo. La parábola del fariseo y el publicano, ¿cómo les parece? Es decir, Jesús hablando de la posibilidad de que un publicano reconozca su pecado y sea perdonado. ¿Qué es lo que sucede justamente aquí con Zaqueo? No existen personas vedadas para el evangelio. No, eso es demasiado malo. No existen personas a las que se les haya cerrado la puerta del reino. Todo mundo tiene la posibilidad. Y Zaqueo era una persona ciertamente con un estatus social, pero despreciado por ser un recaudador de impuestos. Porque no solo trabajaban para el imperio opresor, sino que también eran corruptos y se quedaban con parte del botín. Entonces no es que fuera una persona muy querida. Pero Jesús vio un indicio y abrió la puerta. Zaqueo mostró interés por Jesús. ¿Cuántas veces
Algunas personas muestran un indicio de interés que puede abrir la puerta y quizás nosotros ni nos la pillamos. Hoy, Steve, hoy domingo, ¿para dónde vas tan elegante? Uy, abrió una puerta. Métase por ahí. Hay elementos que nosotros podemos usar. Yo tengo aquí una manillita. Ustedes la conocen, es la manillita de Crew, que se llama The Four, ¿cierto? Que es lo que antes llamamos las 4 leyes espirituales. Yo voy con ella y alguien me dice, ay, ¿eso qué significa? Téngase porque ahí ya me tiene. Venga, ¿y eso qué? Brácate. Un indicio. Claro. Venga, ¿y usted por qué es tan diferente? Y yo le cuento la historia. ¿Y usted los domingos para dónde se va tan temprano? Y yo le cuento la historia. ¿Y esa música cristiana que usted pone? Y yo le cuento la historia. ¿Y usted por qué nunca se ve perturbado? Usted como que tiene una paz interior. Yo le cuento la historia. Un indicio. Miren, ni siquiera hay necesidad de que yo vaya. ¿Quién me quiere escuchar? Tengo un mensaje para todos. ¿Quién me quiere escuchar? No. Capta los indicios entre la multitud. Y donde te abran un espaciecito, por ahí el Espíritu Santo está mostrando, por ahí es. A veces pueden preguntarle a uno, ¿y en qué es lo que ustedes creen? ¿A qué iglesia es que ustedes asisten? ¿Por qué carga la Biblia? ¿Qué hacen ustedes los domingos? ¿En qué creen los evangélicos? Todas esas son oportunidades para contar la historia. ¿Qué música tan bonita la que ustedes cantan? Contar la historia. A un vecino, a un compañero, a un conocido, a alguien nuevo que llega a la iglesia. Entonces, así como Jesús, debemos ser sensibles a cualquier indicio de interés que capten en una persona, de sensibilidad. Por ahí es. Cuenten la historia, lleguen con el mensaje de Jesús, con el amor de Dios, con el consuelo del Evangelio. Algunos puntos clave que Jesús nos enseña para contar la historia: número 1, tener. Número 2, aprovechar cualquier indicio de interés. Número 3, presentar el Evangelio en medio de la convivencia. Versículos 5 al 7. Miren, aquí no estamos frente a un típico sermón evangelístico de un predicador a una multitud, no. Aquí estamos frente a una escena en donde en una casa, en medio de una comida, se comparte la historia. La idea de Jesús era presentar el Evangelio, por eso lo invita, le dice, yo quiero ir a tu casa. Pues más que Jesús que tuviera hambre, invítame a comer porque tengo hambre. Jesús quería presentarle el Evangelio en un ambiente de confianza y de compartir. Jesús compartió con pecadores, con el ánimo de enseñarles el Evangelio. Jesús no se aisló, Jesús compartió, y gran parte de ese compartir fue en medio de la convivencia. Yo les dije al comienzo, miren, todas las formas de evangelizar son útiles y son buenas, pero en mis años de cristiano y en mis años de evangelio, que no son poquitos, puedo garantizar que el método que más resultados da es el de la convivencia. La mayoría de gente que llega aquí a esta iglesia y que ha llegado a las iglesias que yo conozco, no ha sido porque hicimos una super mega campaña evangelística. Ha sido porque los hermanos de la iglesia, en medio de la convivencia, invitan a sus amigos. La mayoría de gente que se bautiza en esta iglesia no es gracias a que salimos e hicimos un impacto en la plaza. Lo hemos hecho. Hemos salido con camisetas a las calles a repartir volantes, a repartir tratados evangelísticos, lo hemos hecho. Pero la mayor cantidad de gente que llega a la iglesia es por relaciones interpersonales. Porque tengo un compañero de trabajo
con el cual tengo un nivel de cercanía, y en medio de la convivencia yo lo invito a la iglesia y le presento a Cristo. Es muy bueno el método, trae muchos resultados, es muy recomendable. Jesús lo hizo, y no lo hizo una vez, lo hizo muchas veces. No estoy diciendo que dejemos de hacer los otros. Todos los métodos son viables, pero les garantizo que este es el que, por lo menos ahora, trae más resultados. Cuando una persona es invitada a los pies de Dios por una persona cercana, una persona que tiene un nivel de confianza, eso trae más impacto a su vida que cuando alguien que no conoce, que no sabe quién es, Dios te ama. Sí, puede ser que el Espíritu Santo actúa y todo, pero les cuento, trae mucho resultado en medio de la convivencia presentar la historia. Jesús ya había comido con Mateo, ¿recuerdan? Con Mateo hizo algo similar. Lo invitó le dijo que lo invitara, comieron juntos. Y hubo personas que objetaron, sí. Los fariseos y los escribas murmuraban. En aquella ocasión, murmuraban contra él diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? ¿Por qué se junta con esa gente? No, véngase para la iglesia, encerrémonos nosotros aquí, encerraditos nomás nosotros. No miremos a los de afuera, no hablemos con ellos, no los saludemos, no. Nos contaminamos. Respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nos quedamos, yo usaba un término hace 15 días, muy fuerte, nos enquistamos. Hay cristianos encerrados en las cuatro paredes, sin mirar para afuera, sin hacer obras de misericordia afuera, sin amar a los que están afuera, sin contarles la historia a los que están afuera. Eso es terrible. Eso es una deformación de lo que Dios quiere en nosotros. Nosotros estamos llamados a ir y a ser discípulos, a contarles la historia y a mostrarles el camino de la salvación. Aquí Jesús nos enseña el gran impacto que puede tener el mensaje en medio de la convivencia, haciendo amigos. ¿Quién dijo que nosotros no podemos tener amigos afuera? Pues si no tenemos amigos afuera, ¿a quién le vamos a compartir? Si yo no hago relaciones personales allá, si no hablo con gente, si no comparto momentos con ellos, ¿en qué momento les voy a mostrar yo el amor de Dios? Hay algo que se llama en evangelismo dos cosas que son complementarias. El mensaje del reino, que lo tenemos claro, que es contar la historia, pero hay puentes del reino u obras del reino que facilitan el mensaje del reino. Cuando yo a una persona le he servido con amor y he sido muy bueno con ella, esa persona más fácilmente abre el corazón para escuchar de Cristo. ¿Sí o no? Es obvio, esto no es una regla mágica, pero sí una persona se abre al mensaje cuando yo le he demostrado actos de amor. Cuando esa persona me ha pedido un favor y yo le he ayudado. Cuando esa persona ha estado mal y yo voy y lo ayudo. Cuando yo lo auxilio, cuando yo lo consuelo, cuando yo atiendo a esa persona se sensibiliza a lo que yo pueda decir. Pero si yo he sido un mal vecino, peleo con esa persona, me pide un favor y yo le cierro la puerta, después ¿hay autoridad para hablarle de Dios? Absolutamente. Y si soy tan concha de hablar de Dios, no me van a creer. Algunos puntos clave que Jesús nos enseña para contar la historia. En primer lugar, tener reconocimiento. En segundo lugar, aprovechar cualquier indicio de interés. Y en tercer lugar, presentar en medio de la convivencia. En cuarto lugar,
Si todo está hasta ahí, todo queda como una reunión social, ¿cierto? Entonces hacemos muchos eventos sociales, pero ¿qué? No, no, no. El evento social no es el objetivo, es un instrumento, es una vía. Aquí está el punto al que debemos llegar, llevar a la persona al arrepentimiento. Esos cafecitos que nos vamos a tomar, esos frijolitos que nos vamos a comer, esas horas de charla deben tener un objetivo. Y si no, nos quedamos en lo social. Llevar a la persona al arrepentimiento. Versículos 8 al 10. Miren, Lucas no cuenta los detalles. Lucas no cuenta qué fue lo que Jesús le dijo en medio de la cena, que Zaqueo reaccionó así. No lo cuenta. Pero es muy obvio que Jesús lo llamó al arrepentimiento. Que Jesús de alguna manera le explicó que debía arrepentirse. Que Jesús de alguna manera le dijo que a pesar de los errores que él había cometido, hay un Dios grande, bondadoso, que está con los brazos abiertos para recibir a cualquiera que se arrepienta de sus pecados. A veces pensamos que hablar de arrepentimiento es señalar, acusar. No, 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 al contrario. Es decirle a la persona que a pesar de que los dos hemos pecado, porque no eres tú el que ha pecado, somos los dos, yo también he pecado. Hay un Dios grande que está dispuesto a perdonarnos. Hay una ilustración muy linda del evangelismo, del compartir la historia, que a mí me ha impactado mucho y necesito recordarlo en cada momento. El evangelio es un mendigo mostrándole a otro mendigo dónde está el pan. No es alguien de la realeza mostrándole a un pobre miserable cómo puedes llegar a ser como él. Es muy diferente. Es un mendigo mostrándole a otro mendigo dónde está el pan. Nunca nos olvidemos de que nosotros también somos pecadores. Y cuando llevamos a una persona al arrepentimiento, no es haciéndola sentir mal, haciéndola sentir un poquito, haciéndola sentir menospreciada. No. Es diciéndole, yo soy como tú y encontré un Dios lleno de bondad que me perdonó. Y a ti también te puede perdonar. Hasta peor que tú. En el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 5, Jesús predica el asunto. Si no os arrepentís, todos perecerán. Encontré unas definiciones muy interesantes. Kevin DeYoung, un autor de algunos libros cristianos muy interesantes, dice: si pensamos que las personas pueden hallar un Salvador sin abandonar su pecado, no sabemos qué tipo de Salvador es Jesucristo. Sin arrepentimiento no hay salvación. El arrepentimiento es uno de los pasos básicos y fundamentales para yo llegar a Cristo, para ser salvo. Si yo no me arrepiento, no hay nada. Si cuando yo cuento la historia no termino en el arrepentimiento, pues estoy cortico. Pero el objetivo de contar la historia, de hablar de Dios, de traer un consuelo y exhortación, es llevar a la persona, que puede ser que en algunas personas sea en un momento específico y otras se demore, sea un proceso. Con todo el mundo no es lo mismo, ¿cierto? Hay personas que duran años arrepintiéndose, son procesos. Hay personas que en un solo momento se arrepienten, son procesos. Pero que el objetivo es el arrepentimiento, es y debe ser el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento producido por el Espíritu Santo, dice Kevin DeYoung, implica un quiebre con lo viejo y un comienzo con lo nuevo. Arrepentirse es cambiar de dirección. Yo iba para allí, ahora voy para allí. Arrepentirse es un cambio de cosmovisión. Yo pensaba así, ahora pienso así. Y yo lo resumo de la siguiente manera. El arrepentimiento es comprender desde la Biblia la gravedad del pecado, retractarse, pedir perdón y buscar un cambio de la mano de Dios.
Así resumo yo lo que es arrepentimiento. Comprender desde la Biblia la gravedad del pecado, retractarse, pedir perdón y buscar un cambio de la mano de Dios. Quien entiende eso y ha llevado ese proceso, se arrepiente. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Hizo una confesión pública. Cuando escuchó las palabras de Jesús, el Espíritu Santo hizo una obra en su vida e hizo una confesión pública. El Señor dice que los que lo confiesan públicamente, así se hará con ellos. Y en esa confesión pública prometió desprenderse. ¿Cuál había sido el pecado más evidente en su vida? La avaricia, el robo, la corrupción, el amor al dinero. Él se quedaba con la plata de muchos pobres. Él era un hombre corrupto, materialista. Y él dice: hoy voy a desprenderme de esos bienes. La mitad de lo que tengo se lo voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré. ¿Cuántas veces? 4 veces. Según la ley del Antiguo Testamento, se debía pagar, según la gravedad del caso, robo, fraude, se debía pagar una quinta parte. O sea, el 20%. Si yo había defraudado a alguien con 100, yo debía darle 20 más por haberle defraudado. Hasta cuadruplicar el monto total. Y Zaqueo voluntariamente escogió la multa máxima. Él dijo: no, yo voy a pagar lo mínimo que me exige la ley para retractarme. Estoy cumpliendo con la ley, pero voy a dar lo mínimo. Lo mínimo. Ya pagué con lo que no, dijo. Voy a pagar la multa máxima porque reconozco que he pecado gravemente. Y si alguien he defraudado, se lo devolveré 4 veces. Ahora, ¿por qué hace esto Zaqueo? Zaqueo lo hizo para ganarse la salvación. No, porque la salvación no es por obras. La salvación es por gracia. Él lo hizo movido en amor y en agradecimiento a que Jesús ya lo había salvado. El tiempo que compartimos con otros, el tiempo que dedicamos a enseñar a otros, el tiempo que dedicamos a aconsejar a otros, debe llevar a la persona al arrepentimiento. Debe motivar un cambio en la persona. Es cierto que no todos los discípulos aceptan y cambian, pero eso ya no es asunto nuestro, ¿cierto? Nosotros hacemos nuestra parte. Nosotros motivamos a que se arrepientan y hagan un cambio. Algunos lo hacen, otros no, otros a medias, otros en un proceso más largo. Sucederá. Pero el mensaje que transmitimos, la historia que contamos, hermanos, debe tener un objetivo: que la persona se arrepienta. Pueden existir muchos métodos de evangelismo, muchos métodos de contar la historia, pero el método de la convivencia es muy bueno y es muy efectivo. Se los recomiendo. Además, es quizás el menos exigente en cuestiones de que uno se sienta avergonzado, ¿cierto? Porque uno puede, si yo a esta persona no la conozco, ¿cómo le voy a hablar de Dios? Pero cuando uno tiene una persona de confianza, hay temas que uno trata con esa persona y no hay ningún problema en compartirle un tema que es de mi vida, que Dios me ha amado y me ha perdonado. Jesús nos enseña algunas pautas clave para contar la historia. Número 1, tener reconocimiento. Número 2, buscar cualquier indicio de interés. Número 3, presentar el evangelio en medio de la convivencia. Y número 4, llevar a la persona al arrepentimiento. ¿Qué tal si estamos de pies y oramos, pidiéndole al Señor que podamos ser instrumentos en su mano para contar la historia, para transmitir el evangelio de la mejor manera a otros?